En los pasados casi 2000 años de historia de la Iglesia, ha habido una agria polémica sobre la identidad de Yeshua y su Padre, el único Dios. Quema en la hoguera, quema de libros, supresión de los opositores por cualquier medio, incluida la violencia, ha sido característico de esta diferencia. Es una historia terrible. La mayoría de los feligreses tienen poca idea de la confusión y el conflicto atroz que marca la historia del dogma. Los concilios eclesiásticos finalmente decidieron, bajo la pena de anatema y excomunión, que para ser un buen cristiano tienes que decir yo creo que Yeshua o que Jesús es Dios. Requerida también de los miembros de la Iglesia fue la creencia de que Dios es tres personas en una sola esencia. Eso fue en Nicea en el año 325 después de Cristo y Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Este criterio de la autenticidad, el estándar de oro para quien tiene razón y quien está peligrosamente mal, se mantiene con vigor en la actualidad. Lo que nos parece problemático en esta triste historia del conflicto y a veces matonismo teológico es que los cristianos a menudo son casi totalmente inconscientes de ello. Ellos permanecen en gran parte mal informados sobre la historia de la Iglesia y el desarrollo de los credos. En cualquier otro campo de la actividad esto sería considerado un desastre. Imagínense si la historia de América o del mundo fueran prohibidos en las aulas escolares. ¿Qué pasa si se les enseñó a los estudiantes a no leer críticamente y reflexivamente, de no someter a un análisis cuidadoso las diversas piezas de la propaganda política con la que están siendo bombardeados? Estaríamos con una justicia perturbada. Pero cuando se trata de un conocimiento de cómo llegamos a creer lo que creemos acerca de Dios y de Yeshua, hay una conspiración extraña, de silencio. Los que asisten a la iglesia diligentemente nunca se imaginan que sin saberlo se han convertido en víctimas de propaganda teológica extranjera a la voluntad revelada de Dios. Mucho de lo que hoy dice la doctrina de la evolución irracional es aceptado acríticamente incluso por muchos que leen y dicen creer en la Biblia. Está claro que las mayorías, incluso creyentes, no son inmunes a la aprobación de vistas en completa oposición a la palabra clara de la Escritura. La popular doctrina tradicional de Dios como trino ejerce un dominio absoluto, semejante e injustificado sobre los miembros de la Iglesia. Es un dogma muy rara vez predicado y sin embargo se dice que es la marca distintiva de un creyente verdadero. El origen del Hijo de Dios es sin duda un tema no menos digno de nuestra investigación concentrada de la cuestión del origen de la vida física en Génesis. Uno puede aceptar a Dios como el creador del Génesis, pero ¿cuántos han prestado atención a la creación y al Génesis del Hijo de Dios mencionado por Mateo en 1:18-20? Se necesita una revolución que tendrá lugar con un examen al estilo bereano. Sería difícil discutir el hecho de que muchos feligreses fieles carecen de la apreciación inteligente de la increíble historia de las doctrinas que la mayoría aceptan como la verdad del Evangelio. ¿Cuántos han examinado los datos bíblicos con respecto a la cuestión central de la identidad de Yeshua? Fue el rabino maestro Yeshua mismo quien insistió en la claridad completa de sus estudiantes acerca de quién era y es. ¿Quién decís que soy yo? Contra cualquier opinión que otros pueden tener, o sea, Mateo 16:15, la respuesta segura y correcta es que Yeshua es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Juan, en su Evangelio, y aún más urgente en sus epístolas, hace creer en Yeshua como el Cristo humano y el Hijo de Dios, la base no negociable de nuestra fe. Sobre esta cuestión era de vital importancia conocer los hechos de 1 Juan 4:2, 2 Juan 7. Juan hace el reconocimiento de la perfecta humanidad de Yeshua el punto del cristianismo y el distintivo del anticristianismo. Así escribió un profesor alemán de teología. ¿Es la doctrina central de que Yeshua es el hombre Mesías a diferencia del único Dios la base firme sobre la que se levantan las iglesias contemporáneas? Los feligreses, sin duda, han sido advertidos contra las opiniones de los testigos de Jehová, por ejemplo. De estos ampliamente se dice que son peligrosos. Los testigos de Jehová han sido etiquetados como una secta por la convicción de que Yeshua es la forma humana del arcángel Miguel. Ciertamente esa visión del Hijo de Dios es muy ajena a la Biblia. Pasajes enteros de las Escrituras explican que el Hijo de Dios es superior a todos los ángeles y que no fue y nunca será un ángel. Sin embargo,
los testigos hacen un buen punto cuando apelan a los muchos versículos que enseñan que Yeshua no es en todo sentido igual a su Padre y que Él ciertamente nunca afirmó ser Dios, es decir, el Eterno, el Creador no creado. Si lo hubiera hecho, se habría presentado a sí mismo como una segunda persona increada, violando el principio más central de su propia herencia judía. Esa reclamación a la deidad absoluta nunca se hizo. Parecería ser simplemente imposible imaginar a Jesús o a Yeshua dejando de lado el credo de Israel. De hecho, él mismo citó y públicamente lo afirmó como el mandamiento más importante de Dios, en Marcos 12:28 y Deuteronomio 6:4. Ese credo afirma claramente que el verdadero Dios es un solo Señor, no dos ni tres. Yeshua se dirigió a su Padre como el único que es verdaderamente Dios, en Juan 17:3. ¿Puede ser el lenguaje más claro? En este caso, le sugerimos a nuestros visitantes un método para el análisis crítico e inteligente de lo que sería el problema de que los estudios llaman cristología, que no es la ciencia de los cristales, pero la ciencia que define correctamente la revelación bíblica vital de quién Yeshua es y era, y su relación, por supuesto, con su Padre. Sobre este tema, resmas y resmas de asunto disputable han aparecido a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que ha surgido no demuestra la unanimidad que se esperaría si la literatura producida hubiera sido guiada por el Espíritu unificador de Dios. ¿Acaso Yeshua no declara un único fundamento para su comunidad? ¿No era que había de creer en el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Pero qué significa Hijo de Dios? Empiece por considerar el obvio hecho de que todo lo abarca, que es el cristianismo de Yeshua que surgió dentro de la cuna del judaísmo. Los judíos, confiando en sus sagradas escrituras, las cuales Yeshua claramente aceptó como divinas y con autoridad, creían que Dios era una sola persona indivisible. Los judíos fueron y son unitarios, no trinitarios. Ellos creían que Dios era un solo Yud-Kei Vav-Kei. Fue Ejad, en hebreo uno, o uno solo, y no una unidad compuesta. La historia del judaísmo y una mirada cercana a las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, prueban este punto más allá de cualquier duda razonable. Desafiar este hecho es acusar al pueblo judío, los custodios de las escrituras hebreas, de haber entendido mal la pregunta central de quién es Dios a través de su larga historia. Disputar el unitarismo del judaísmo como que no era tal sería un grave error. ¿No muestra arrogancia el gentil de hoy? Los gentiles al principio humildemente aceptaron la doctrina paulina de lo que somos nosotros, los que estamos por gracia injertados en el olivo que es Israel. Romanos 1, 17, 22. Sugerimos que la doctrina del Dios de Israel nunca fue impugnada o modificada dentro de las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó cuando el cristianismo posterior se mezcló con las filosofías paganas? Eso es otra historia. Nuestra aceptación ante Dios y nuestra inclusión en el espiritual Israel de Dios, Gálatas 6:16, la verdadera circuncisión, Filipenses 3:3, debería enseñarnos a inclinarnos ante el credo de Israel y el credo de Yeshua, que Dios es uno y no tres. Hacer menos que eso nos parecería contender contra el propio Salvador. Él no solo citó el Shema, Oye Israel, de Deuteronomio 6:4, Marcos 12:28 y siguientes, sino que estuvo de acuerdo con los judíos que la salvación viene de los judíos, Juan 4:22. Esto seguramente incluiría la idea clara de quién es Dios. En segundo lugar, consideremos lo siguiente: no hay un versículo bíblico que utilice la palabra Dios para referirse a Dios como trino, ni uno solo. En cerca de 5.000 apariciones de la palabra de Dios, Elohim en hebreo y en griego Theos, en ninguna de ellas puede ser traducido como Dios en tres personas. Invitamos a nuestros seguidores a hacer una pausa y reflexionar sobre este hecho asombroso. ¿Es creíble que la Biblia enseñe la idea de que Dios es tres personas en una y sin embargo no ofrece una sola instancia de la palabra Dios con este significado? La evidencia de esas 5.000 apariciones del sustantivo Dios sin duda implicaría que los escritores de la Biblia nunca habían pensado en Dios como tres. Sin embargo, hoy en día algunos están amenazados con la expulsión si plantean estas cuestiones importantes acerca de la identidad de Yeshua en relación a Dios. En tercer lugar, Dios tiene un nombre personal. Aparece en las traducciones del Antiguo Testamento como Jehová. Se reveló a Moisés como la deidad que se anunció a sí mismo como yo seré lo que seré,
o en la versión griega, yo soy el que existe por sí mismo, de Éxodo 3:14. El nombre personal de Dios, ya no pronunciado por judíos y no incluido en los manuscritos del Nuevo Testamento, aparece como las 4 consonantes hebreas Yud-Hei Vav-Hei. Posiblemente esto se puede pronunciar Yehová, aunque nadie puede estar seguro de la original pronunciación. Nuestro punto es que este nombre personal de Dios se ha registrado cerca de 7000 veces en la Biblia hebrea, siempre con pronombres y verbos en singular. Además, hay miles de pronombres personales singulares, yo, mí, él, a ti, tú, que designan al Dios único. Parece que no tendría que suspender todas las facultades críticas para ir uno mismo a la creencia de que Dios no es una sola persona. Las leyes de la gramática y la lógica tendrían que dejarse de lado. Los pronombres singulares ya no significarían lo que en la comunicación normal siempre denotan. Es nada menos que un milagro de mala interpretación que feligreses de gran inteligencia, oyentes de la Biblia y que la leen en la iglesia y se dedican a ella en la devoción privada, no comprendan este mensaje o hecho tan evidente de la revelación divina. Una vez más, hay un paralelismo entre esta y la doctrina irracional de la evolución, que está tan manifestadamente en conflicto con la Biblia y coquetea con una especie de ateísmo. Algunos están tan perplejos por la diferencia entre el Dios presentado en la Escritura y el misterioso Dios trinitario reclamado por las iglesias, que ellos recurren a la táctica de despedir el método histórico gramatical. Dicen, en otras palabras, que Dios no usa las palabras como nosotros. Esta evasión, sin embargo, es renunciar a la doctrina de la revelación total. La Biblia es útil para nosotros como una revelación de la mente divina solo si podemos estar seguros de que Dios habla a sus hijos en la lengua que se ajusta a las leyes de la comunicación. En hebreo, así como en otros idiomas, un solo pronombre personal denota una sola persona y no 3. Y uno, en Deuteronomio 6:4, significa uno. No hay ningún versículo que combine la palabra 3 por Dios en las Escrituras. Yeshua nunca dijo, yo soy Dios, pero consistentemente describió su relación única, dependiente de Dios, como de un hijo a su padre o con su padre. Un hijo siempre es una persona diferente de su padre. Los hijos son traídos a la existencia por sus padres. Creer que tanto el Padre y el Hijo son plenamente Dios, por supuesto, significa la creencia en dos dioses. Las afirmaciones de Yeshua sobre sí mismo nos dirigen a la creencia en Él como el Hijo de Dios, ciertamente no como Dios siendo parte de una deidad trina. La paradoja que supera todas las paradojas parece ser el hecho de que los feligreses comúnmente hablan de Yeshua como el unigénito Hijo de Dios, mientras que en el mismo aliento afirman que Él es Dios. ¿Pero puede ser Dios engendrado sin dejar de ser Dios? Recomendamos una discusión seria de la palabra engendrar, que es la verdad una palabra que ahora se comunica sin claridad. La palabra puede ser antigua, pero su significado es inequívoco. Significa traer a la existencia, dar existencia a, causar el existir, procrear, generar. Compruébelo en cualquier diccionario o léxico. Gabriel la utilizó en una declaración de la doctrina que creemos que es de suma importancia para nuestra búsqueda de la verdad. En la vista enormemente significativa de Gabriel a María, las reglas básicas de toda la teología bíblica sana son colocadas. María se convertiría en la primera mujer en la historia en tener un hijo sin el beneficio de un marido humano. Dios mismo, en la ejecución de su plan de inmortalidad increíble para la humanidad, interviene en la cadena biológica humana para crear en María la prometida simiente de la mujer, de Génesis 3:15, y el hijo de David prometido en 2 Samuel 7:14. Esta persona sería distinguido al mismo tiempo de ser el hijo de Dios y el hijo de David también. Yo, dice Dios, seré para él un padre, el descendiente de David, y él será para mí un hijo. En otros pasajes proféticos que Dios había decretado, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como la Biblia en inglés básico presenta amablemente el hebreo del Salmo 2:7. Tal lenguaje excluye cualquier posibilidad de que el hijo pueda ser sin un principio. Él no puede haber existido siempre si Dios le trae a la existencia en un momento histórico dado. Ese acontecimiento trascendental se anunció a María. En respuesta a su pregunta muy razonable por no tener marido, Gabriel dijo, aquel que es engendrado será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo es que esto es posible? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y por eso
precisamente diokai, el engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La singularidad de Yeshua se expresa precisamente en las circunstancias sobrenaturales de su concepción. Lucas 1:35 explica deliberadamente la base de la filiación divina de Yeshua. Él es engendrado de forma creativa por su Padre en un momento en el pasado no muy lejano. De acuerdo a la teología de Gabriel, la filiación divina se estableció por primera vez cuando Dios trajo sus antiguas promesas acerca de la venida de la simiente de la mujer y de David a su cumplimiento. Decir, sin embargo, que el Hijo de Dios en realidad no llegó a existir entonces, sino que simplemente intercambió una existencia eterna por la de un ser humano, es arruinar la historia. Se elimina al Hijo de Dios desde la categoría de un ser humano real. Esencialmente, no llega a ser como los que Él se dispuso a rescatar. No solo es imposible el preexistir a su propia madre, sino que también es imposible el preexistir a sí mismo. Eso es un concepto igualmente confuso. Tiene el misterio y la falsedad escrito por todas partes, por los extraordinarios desarrollos elaborados por los padres de la Iglesia, que es ciertamente el catolicismo romano. Un hijo extrañamente no humano de Dios sustituyó al divinamente procreado hijo que el ángel Gabriel anunció a María, y gracias a la escritura confiable, Gabriel sigue enseñando a cada generación subsiguiente. En la reciente discusión con un contacto de correo electrónico le pedí una definición textual del término, y recibí este resumen en respuesta a engendrar. Engendrar no significa traer a la existencia, pero sí lo hace. Invitamos a nuestros lectores a buscar el origen del Hijo de Dios, Mateo 1:18, el Génesis, el origen, y poner su confianza no en credos humanos, sino en la teología sana de la Biblia. Nadie puso esto mejor como las 18 palabras brillantes de Gabriel en una conversación con María en Lucas 1:35. Por milagro creativo de Dios y no por otra razón, el Hijo de Dios, el Salvador, entró a la existencia. Ser llamado Hijo de Dios es el equivalente exactamente de ser el Hijo de Dios. El Hijo bíblico no es un Dios eternamente generado, lo que sea que signifique esto. El Hijo de los antiguos credos. Y la palabra llamado trae a la expresión de lo que uno es, por lo que se le llamará significa nada menos que lo será en un futuro. La intercambiabilidad de las dos frases se ve comparando Mateo 5:9, que dice, porque será llamado Hijo de Dios, y Lucas 6:35, seréis hijos del Altísimo. Los apóstoles pidieron constantemente la creencia en Yeshua como Hijo generado únicamente de Dios, mientras que los padres de la Iglesia filosóficamente, con mentalidad de célibes, se perdieron en un laberinto de jerga de Iglesia. Finalmente, se decidieron que el Hijo fue engendrado increadamente. Con ese desafortunado abandono del Cristo como el Hijo de Dios divinamente creado, se le pidió al público acercarse al Hijo a través de los eones oscuros de la eternidad. Fue presentado por concilios de la Iglesia como teniendo una existencia personal prehistórica y prehumana durante miles de millones de incontables años. Se suponía que luego de haber tomado una decisión consciente de reducirse a sí mismo a un feto y nacer como un hombre. El origen bíblico del Hijo ya no permite su venida a la existencia como Hijo en la eternidad. La Biblia nos ofrece, en cambio, un enfoque directo de Yeshua como el Hijo de Dios, el segundo Adán, el producto de un acto milagroso de gracia de la creación por Dios.